Egunon, queridos patitos, estamos, como dejamos ayer, en el libro cero de el concierto económico, 3122 páginas, respecto a la presentación de lo que es el contenido que tenemos en una lista de reproducción que irá incorporándose a los libros ya explicados, el libro cero, que culminaremos, y el libro primero, a los que ya están incorporadas todas las visiones anteriores hasta dar una visión omnicomprensiva de la obra. Por lo tanto, vamos a introducirnos en los objetivos de la obra. Y no nos referimos al Opus Dei, sino a esta obra de Pedro Luis Uriarte sobre el sistema de concierto. Por lo tanto, objetivos de la obra, los 10 propósitos que persigue con esta obra. Como habrás deducido de la larga presentación del variado contenido de las 11 partes que integran esta obra y que hicimos ayer, los objetivos que pretende con su desarrollo son muchos y muy diferentes. De todo lo que has leído, seguro que ya tienes claro lo que se persigue. Primero, formar; segundo, concienciar; tercero, convencer; cuarto, ilusionar; quinto, aportar; sexto, defender; séptimo, prever; y octavo, impulsar. ¿Los juzgas demasiado ambiciosos? Quizá, pero va a volcarse con todas las ganas del mundo en hacer realidad esas 8 aspiraciones personales. Para tratar de lograrlo, apreciado lector, lectora, necesita nuestro apoyo y tu directa implicación. Precisa que te sumerjas en este libro y que empapes de tu contenido tu alma y tu espíritu. Para conseguirlo, nos invita a que nos acompañes en el recorrido apasionante de los diversos acontecimientos, avances y retrocesos, alegrías y disgustos que vas a conocer y que acaecieron en el discurrir de este siglo y medio, que pretende abarcar desde ese lejano 1878 a ese próximo 2028, en el que culminará el 150 aniversario del sistema de concierto. Tras ello, estamos seguros de que admirarás más aún la irrepetible trayectoria del concierto. Pero no nos conformamos solo con eso. Nos encantaría que, tras leer las 11 partes, más este título cero, que va a desarrollar para ti, te conviertas, si no lo eres ya, y este es nuestro noveno propósito, en un ardiente enamorado o en un amante apasionado del sistema foral tradicional de concierto económico, y ejerzas el apostolado como hago yo. Y si además de asumir esta condición das un paso más y te transformas en lo que acabo de decir, que es lo que estoy haciendo yo respecto al texto base de Pedro Luis, de transportarte en apóstol y defensor de propagandista del mismo, pues ya seremos dos. En este caso, te sumarás y serás el tercero, después de Pedro Luis y de un servidor. Y ahora llegas tú. Si lo conseguimos, habremos hecho realidad el contenido del décimo de los todos hermosos y ambiciosos deseos personales que ha impulsado a escribir la obra que estamos leyendo. Y posteriormente a construir la web www.elconciertoeconómico.com, en la que está contenida y en el cual se seguirá actualizando información referida al sistema de concierto. Si te convence este enfoque de la obra, te pide que visites esa web www.elconciertoeconómico.com y que además difundas su existencia entre tus propios contactos. Este libro gratuito, tan peculiar, 3122 páginas, pretende sensibilizar a ciudadanos y ciudadanas como tú y como hice yo, de la importancia que tiene el concierto. Por ello, debes llegar a miles de personas. Con tu directa colaboración e implicación, seguro que lo conseguiremos. Y así, persona a persona, quizá logremos algún día un ejército comprometido y pacífico que supere a aquellos 80.000 vascos y vascas que en junio de 1978 mostraron su apoyo al concierto, marchando codo con codo por las entonces sucias y oscuras calles de Bilbao. Estamos convencidos de que este deseo algún día se convertirá en realidad. Cuando veas que lo hemos alcanzado, ¿no te parece que deberíamos descorchar y compartir una botella de espumoso champán mano a mano? Vamos a ir fijando ya la fecha. Una visión muy valiosa. Este título se recogen las generosas valoraciones que han realizado sobre esta obra dos categorías de personas. Por un lado, las dos que compartieron con Pedro Luis la negociación del concierto de 1981, y por otro, las de 16 más que conocen el contenido completo de la obra o partes muy importantes de la misma. Como se recoge en la contraportada, pero cree que es necesario volverlo a reflejar aquí, te quiere dejar claro que el contenido de esta obra es responsabilidad exclusiva de su autor, Pedro Luis Uriarte Santamarina, sin que los planteamientos, análisis, opiniones o críticas
que contiene tengan que ser compartidas o asumidas por estas amables personas. Expreso, dice Pedro Luis, a todas ellas su agradecimiento más profundo en el contenido de las valoraciones que vamos a leer a continuación. Testimonio personal de dos negociadores del concierto económico de 1981. Una gran comisión negociadora. Cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía del País Vasco en 1979, el concierto económico estaba solamente vigente en el territorio histórico de Araba, también en Navarra, pero esa es otra historia. Recuerda el comentario de su padre cuando le oyó por primera vez de algo llamado concierto económico en una visita a Ovidea, de la que hablará en el capítulo 6 de la parte primera de esta obra. No solo conversaron sobre ello, sino que le comentó también un hecho del que entonces solo se podía hablar en voz muy baja y a personas de absoluta confianza. El expolio del general Franco con la supresión de los conciertos de Vizcaya y Guipúzcoa en junio de 1937 tras la conquista a sangre y fuego de Bilbao por las tropas franquistas en la Guerra Civil Española. Te comentaré esto en detalle en uno de los capítulos de la parte tercera. Como puedes comprender, en el inicio de la etapa autonómica, la existencia de una comunidad autónoma con dos regímenes tributarios distintos, por un lado el concierto económico de Araba y por otro el sistema de régimen común en los otros dos territorios históricos, era absolutamente inviable. Inviable por todos los puntos de vista. Por esta razón, y para recuperar una institución histórica más que centenaria y de enorme valor político, el Estatuto de Autonomía del País Vasco reconoció al concierto como el sistema foral tradicional que debía regular las relaciones de orden tributario entre el Estado y la comunidad autónoma vasca nueva. Una vez constituido el nuevo gobierno vasco, el 9 de abril de 1980, tras la elección del primer Parlamento vasco, se creó la Comisión Mixta Paritaria de 12 miembros para negociar y pactar un nuevo texto concertado que se extendiera a los tres territorios de la naciente comunidad autónoma. Como te comentaremos detalladamente en la parte cuarta, la misma estaba integrada por 6 representantes del Estado, encabezado por el entonces ministro de Hacienda Jaime García Lloveros, y por otros 6 representantes de la comunidad autónoma vasca y de sus territorios históricos, presididos por Pedro Luis Uriarte Santamarina, el autor de este libro. La comisión vasca, además de por Pedro Luis, estuvo integrada por otros 2 representantes del gobierno vasco, el viceconsejero de Administración Tributaria, José Ramón López Larrinaga, padre, y el parlamentario vasco en el Congreso de los Diputados, Josu Elorriaga. Los otros 3 miembros representaban a cada uno de los territorios históricos. Por Araba se nombró al senador Juan María Ollora, por Vizcaya a su diputado general, José María Amacua, y por Guipúzcoa al viceconsejero de Administración Local, Víctor Menchaca Torre. Desafortunadamente, como la vida es muy cruel, 3 de los integrantes de aquella comisión ya habían fallecido en 2015. Han sido los inolvidables José Ramón López Larrinaga padre, José María Macua y Víctor Menchaca Torre, así como el también diputado general de Guipúzcoa, Xavier Aizarna, que participó activamente en la negociación. Con esta obra quiere mantener vivo su recuerdo y tributarles el sentido homenaje que merecen todas las personas amantes del concierto económico. Los 4 realizaron un brillante trabajo en la comisión negociadora del concierto, esforzándose activamente en hacer realidad la recuperación del mismo para Vizcaya y Guipúzcoa y en lograr una mejor definición para el de Araba. Goyan Beude Adiskideok. Descansad en paz, amigos. Además de compartir con Pedro Luis ese recuerdo emocionado, estamos seguros de que tendrás el máximo interés en conocer el testimonio de los otros 2 negociadores, Josu Elorriaga y Juan María Ollora, entre ellos 2 que afortunadamente aún siguen vivos y estamos seguros que su aspecto juvenil, que lo harán durante muchos años más, junto con el autor de este libro, Pedro Luis Uriarte Santamarina, tuvieron el honor de firmar el acta que cerró la larguísima negociación del concierto económico aquel invernal día, en las postrimerías del primer año de vida de la autonomía vasca tras muchos meses de dura brega. No solo eso, Josu como diputado y Juan Mari, en este caso desde su cargo de senador, jugaron un papel valiosísimo en la compleja tramitación legislativa de aquel concierto en los primeros meses de 1981, que se unió a las notables aportaciones que se realizaron en su negociación. Compartir con ellos este singular y trascendental desafío fue muy gratificante para Pedro Luis. Juan Mari y Josu son 2 personas fantásticas a las que aprecia mucho desde aquellos lejanos tiempos, pero por encima de la amistad quiere dejar claro, apreciado lector, lectora, que merecen tu agradecimiento y admiración por su sobresaliente contribución al concierto económico y por los impagables servicios prestados a Euskadi, y también
el nuestro. No solo por lo que compartieron Pedro Luis y ellos hace más de 3 décadas, sino también por las amables líneas dedicadas a este libro y a su autor, Pedro Luis, que vas a poder leer a continuación y que ha transcrito literalmente en los 2 epígrafes siguientes. El testimonio de Josu Elorriaga. Josu Elorriaga, y en la actualidad, claro, en 2015. Cuando Pedro Luis Uriarte puso a mi disposición, dice Josu Elorriaga, el borrador de las primeras partes del texto de esta obra para que le hiciese los comentarios que considerase oportunos y aportase mis impresiones de aquella experiencia en calidad de miembro de la comisión que, en representación de la comunidad autónoma del País Vasco, participó en el proceso de negociación del concierto económico de 1981, pensé con la convicción de que no me iba a equivocar, que podía leer con total tranquilidad su contenido a sabiendas de que la posibilidad de realizar aportación alguna por mi parte no iba a ir más allá de un no tengo nada que añadir, salvo felicitar al autor por el trabajo realizado. Consideré, por tanto, que poco podría decir, puesto que lo que yo recordaba solo eran algunas anécdotas. No en vano, había transcurrido más de 30 años desde que tuve el honor de participar en el proceso negociador por ser en aquella época el diputado del PNV en representación del Grupo Vasco, como así se denominaba en el Congreso de Diputados. Debería encargarse de hacer la defensa del texto pactado en el debate parlamentario correspondiente. Efectivamente, tras leer con toda atención el contenido de esta obra, me ratifiqué la impresión inicial. Me iba a resultar difícil incorporar nuevas ideas y referencias, ni en cuanto al anecdotario, ni mucho menos en cuanto a los contenidos conceptuales que refiere, porque cualquier apunte que yo pudiese aportar por los recuerdos que aún conservo están reflejados por el autor de forma amplia y precisa. Por lo tanto, amigo Pedro Luis, me parece más oportuno expresar mi opinión del trabajo por ti realizado, que para mí resulta extraordinario, como estaba persuadido a priori de que iba a ser así. Lo califico de manera sobresaliente porque se trata de un compendio perfectamente descriptivo no solo de lo que fue el camino de la negociación propiamente dicha, de la que el autor fue el protagonista principal en su calidad de presidente de la representación del País Vasco, sino también por el resto de contenidos de sumo interés para el lector. Entre ellos citaría, dentro de la parte tercera, la descripción de los antecedentes históricos de la figura del concierto económico, al haber reflejado las singularidades y mejoras evidentes que entraña el concierto de 1981 en relación con su precedente inmediato, el concierto alavés, mantenido por el régimen franquista en exclusiva para dicho territorio, al ser declaradas Vizcaya y Guipúzcoa provincias traidoras al alzamiento nacional tras la guerra civil. Saber explicar exhaustivamente tanto el significado de la terminología específica, el de la materia propia del concierto, como el alcance de cada una de las competencias del País Vasco establecidas en el mismo, etcétera, etcétera. Además, es la primera vez que desde dentro se escribe y publica la historia del exigente proceso negociador que concluyó con la aprobación del concierto económico de 1981, pero, como queda dicho, el contenido del texto va mucho más allá de lo que sería la mera descripción de los momentos más o menos críticos que fue necesario superar. Digo esto porque, en mi opinión, el contenido tiene un alcance fundamentalmente didáctico, como es perfectamente deducible de la lectura fácil del texto. Por lo tanto, tiene enorme interés para quien desee conocer la figura del concierto económico y quiera acercarse a su estudio sin prejuicio de ninguna clase. Obviamente, desde el instante en el que el autor es quien fue el presidente de la comisión que representó al País Vasco en el proceso negociador, presidente que era quien mantenía con su equivalente en el otro lado de la mesa, el ministro de Hacienda, las múltiples reuniones en el despacho de este último que permitirían desbloquear los momentos en que la reunión plenaria de ambas partes no avanzada en un determinado tema. Tengo que poner de manifiesto que ciertos contenidos del libro solo han sido posible llegar a conocerlos ahora con esta obra, por ser el reflejo de su experiencia personal en aquellos vis a vis con el ministro. Pero como apuntaba más arriba, lo que el libro de Pedro Luis Uriarte Santa Marina pone a nuestra disposición es mucho más que la descripción del proceso de negociación del concierto económico de 1981 y la exhaustiva explicación de sus contenidos conceptuales, lo que aborda en detalle en la parte cuarta del libro. Efectivamente, en la parte octava, en el título Los ataques y críticas contra el concierto económico vasco, el autor nos hace una precisa disección y descripción de los ataques, bien de carácter político o técnico, que se han producido y siguen produciéndose contra la columna vertebral de nuestro autogobierno. De la lectura de esta parte del libro es fácil deducir
el concierto económico no subsiste en un mar de tranquilidad y que hay sobrados motivos y algunas incertidumbres como para que todos debamos estar atentos y tener presente la realidad, sobre todo en la política, en la que la aplicación de esta figura se está desenvolviendo y que no se caracteriza precisamente por ser un camino de rosas. Ahora bien, siendo muy importante que Pedro Luis nos escriba y nos permita conocer con precisión el contexto en el que el concierto económico se desenvuelve, puesto que identifica desde dónde se producen los ataques que padece y cuál es su objetivo, aumentar el cupo sustancialmente es mucho más importante, en mi opinión, que el autor de esta obra pone a nuestra disposición una batería de sólidos argumentos que nos ayudarán a todos, sea cual sea el ámbito de nuestra responsabilidad personal, social o institucional, a contrarrestar esas críticas sin ningún género de dudas. Pero no concluye el magnífico trabajo de Pedro Luis Uriarte, porque en una parte novena, colofón indispensable de lo ya descrito, nos plantea lo que desde su experiencia personal y conocimiento de la materia son sus recomendaciones para el futuro del concierto económico. Este conjunto de recomendaciones es un bloque que, en mi opinión, debería ser tomado en consideración y tenido muy en cuenta en el futuro inmediato, ¿no? Sobre todo por los responsables más directamente implicados en la gestión de las competencias que el concierto económico establece. Obviamente me estoy refiriendo al gobierno vasco y a las diputaciones forales, que también por su función debieran constituir la vanguardia de la divulgación y defensa de la que es su principal herramienta en la gestión que les corresponde y hacer y cuyas consecuencias afectan directamente a cada una de las que en el País Vasco residimos. Ahora bien, siendo obvio que los efectos del disfrute del concierto económico se extienden a cada uno de nosotros, parece que como consecuencia nos debe corresponder a cada uno también alguna parte alícuota, aunque sea mínima, en la defensa del mismo. Para ello es necesario adquirir conciencia de lo que es y significa. Por tratarse de la columna vertebral del autogobierno, como decía en otro lugar, lo que está en juego y consecuentemente también nos corresponde en nuestros respectivos ámbitos de actuación personal es saber responder a los ataques y críticas que lamentablemente tienen su origen frecuentemente en un desconocimiento de esa figura tan vital en el devenir del País Vasco como es el concierto económico. Como han señalado más arriba, no hay hasta la fecha que yo sepa antecedente escrito alguno y publicado sobre el recorrido preciso y detallado que hubo que hacer para llegar a la aprobación del concierto de 1981 y lo que significó para el País Vasco. Por ello, considero que este libro será durante mucho tiempo, no me cabe la menor duda, la referencia necesaria y una gran ayuda para todos los que deseen sumergirse en el mismo con objeto de adquirir conciencia de lo que es el concierto económico y lo que significa para el País Vasco y por tanto para todos y cada uno de los que aquí residimos. Desconozco si en los ámbitos universitarios del País Vasco en el que se estudia economía y donde los temas hacendísticos forman parte de las materias impartidas, el conocimiento de la figura del concierto económico es un componente imprescindible. Si no lo es, debiera serlo, al menos en el mundo universitario del País Vasco, para la enorme trascendencia que tiene esa figura como soporte fundamental del autogobierno. No obstante, considero que con independencia del tratamiento que reciba el concierto económico en los estudios universitarios relacionados con esta materia y que también actúan como mecanismo de difusión del mismo, ya está comentado anteriormente que corresponde a las instituciones de este país, gobierno vasco y diputaciones forales, la responsabilidad principal en la divulgación de su significado y contenidos, pero tengo la impresión de que, a la vista de los datos y recomendaciones que el propio autor expone en la parte novena de su obra, en este terreno no es precisamente donde se está haciendo hasta la fecha un esfuerzo suficiente. Querido y admirado Pedro Luis, me parece que has realizado un extraordinario trabajo que es justo y obligado reconocer y agradecer. Alguien lo tenía que hacer para que fuese posible a cualquier ciudadano de este país y allende Euskadi, desde los teóricos especialistas en la materia hasta los más humildes lectores que pretendan conocer mejor un instrumento tan vital para el bienestar de todos nosotros, disponer de un documento que permitiera saber la historia del proceso de la recuperación del concierto económico en 1981. Al final, has sido tú el que ha abordado esta imprescindible tarea. Enhorabuena por tu decisión.
Para concluir, me parece obligado recordar en este momento a quienes fueron miembros fundamentales de la representación del País Vasco y que lamentablemente ya no se encuentran entre nosotros. Me refiero a José María Macua, Xavier Aizarna, José Ramón López Larguinaga Padre y Víctor Menchaca-Torre, Goyan Beude. No me cabe la menor duda que también ellos habrían disfrutado y se habrían identificado plenamente, como yo lo he hecho, con la lectura del contenido del texto. Amigo Pedro, termino. Me parece obligado darte las gracias por el trabajo, inmenso trabajo, que has realizado con esta escritura de este libro y cuya lectura en su fase de borrador he podido disfrutar muchísimo, porque me ha permitido rememorar momentos y circunstancias ya olvidados desde un proceso del que me cabe el inmenso orgullo de haber tomado parte. Josu Lorriaga Zarandona, diputado del PNV en la primera legislatura y miembro de la representación del País Vasco en la negociación del concierto económico, 24 de julio del 2015. Testimonio de Juan Mari Ollora. Juan Mari, estoy preparando un libro sobre el concierto económico que explique y cuente, entre otras cuestiones, cómo fue el proceso de preparación y negociación conducente a su consecución. Ya me gustaría que tú, junto a Josu Lurriaga, en cuanto miembros vivos de la delegación vasca, me escribierais vuestros recuerdos, impresiones, etc., para que, a modo de testimonio, lo incorpore al citado libro. Estas frases, quiero recordar, fueron más o menos las palabras con las que Pedro Luis Uriarte, presidente de la parte vasca de la comisión negociadora del concierto económico, me hizo el encargo del que ahora, estimados lectores, me dispongo a dar cuenta. Así empezó esta historia. Pero tratándose de Pedro Luis Uriarte, las historias comienzan y se complican. Para Pedro Luis, la complicación es sinónimo de camino a la perfección, y de esto estamos hablando cuando nos referimos al contenido del libro sobre el concierto económico. En este libro está todo sobre el concierto económico, su historia, su pasado inmediato, su presente y su previsible futuro. Créeme, dentro de las vidas que uno modestamente ha tenido, en una de ellas el estudio del concierto económico, su modelación, conformación, consistencia, diseño, viabilidad, constituyó una ocupación preferente. En estos tiempos revisé y estudié todas las literaturas científicas existentes al respecto. Pues bien, créanme, el libro de Pedro Luis Uriarte es lo más completo y totalizador que sobre esta figura clave del autogobierno vasco se ha escrito hasta el momento presente. Y además, añado un vaticinio, no creo que se pueda ser superado. Por cierto, y este sí es un activo del libro intangible, el estilo, el contenido y la explicación son sumamente didácticos, de fácil comprensión. Igual piensan, estimados lectores, que exagero, pero, en mi opinión, este libro debía de ser el manual que debiera incorporarse en las facultades de nuestra UPV-EHU, las asignaturas que tuvieran al concierto económico como materia objeto de estudio. Y ahora vayamos a los recuerdos testimonios. Suelen decir que la memoria es selectiva y que solo nos acordamos preferentemente de lo bueno, pues igual en este caso es cierto. Para mí la negociación del concierto económico es la historia de un éxito, y de los éxitos solo queda siempre lo bueno, como no puede ser de otra manera. Recuerdo que conformábamos un magnífico equipo, muy coordinados y bien preparados, con conocimiento suficiente, cada uno de nosotros hacía su papel, conscientes de la importancia y trascendencia de lo que nos jugábamos. Teníamos muy claro la modelación que veríamos para el nuevo concierto. En términos técnicos, el concierto vigente entonces en Araba era una antiguaya incompatible con la nueva estructura del Estado que se diseñaba. Diferenciábamos muy bien en términos de negociación y contenidos lo que era bloque de normativa impositiva del concierto, con sus competencias, sus armonizaciones y sus uniformidades, en función de la situación presente en ese momento y futura por venir, la Unión Europea, del bloque de financiación, ejemplificado en el cupo. La formulación del cupo, la nuestra, que es a la postre la que se consideró, fue extraordinariamente innovadora respecto de los modelos anteriores vigentes, como Araba, concebida con un sentido político de profundo autogobierno, puesto que las aportaciones al Estado, el cupo, sobre la base de controlar, gestionar y disponer sobre la práctica totalidad de los recursos impositivos, se realiza en función de lo que nosotros, instituciones de la comunidad autónoma, en base al cuadro competencial existente contenido en el Estatuto de Autonomía, no hacíamos, o si se quiere, en una expresión más actualizada escocesa, diría yo, se aportaba las cargas del Estado en función de lo que
suponía pertenecer al Estado español y este realizaba en nuestro lugar. Técnicamente, este diseño de modelo de aportación cupo a las cargas generales del Estado comportaba resolver y encajar en nuestro modelo, dándole solución al tema del déficit público, la deuda pública, etcétera. Todo ello se resolvió satisfactoriamente con consistencia y equilibrio teórico. Es curioso, volviendo la vista atrás, en mi caso, y contemplando retrospectivamente las vidas transcurridas, comparando el estado del mundo y de lo que nos es más cercano, nos rodea y condiciona el Estado, Unión Europea, creo, así lo pienso al menos, que a los vascos, como comunidad política, lo que nos singulariza, lo que nos identifica, lo que nos diferencia en el mapa de las naciones sin Estado, es el concierto económico, puesto que este presenta y supone un modelo de financiación de espacios políticos suficiente y sostenible. Un modelo de ejercicio y reparto de competencias tributarias en el seno de espacios económicos globales, Estado y Unión Europea, que aguanta y se sostiene y adapta a los procesos de integración económica y política más ambiciosos que puedan imaginarse sin que para ello se precise de la independencia política. Soy de los que pienso, ahora que la categoría de independencia vuelve al escenario político, que si hay algo que nos sitúa en ese camino, que si un instrumento nos va a permitir imaginar y contrastar qué puede ser eso de la independencia económica, si tiene algún sentido utilizar esa expresión, con sus ventajas e inconvenientes, con sus riesgos y responsabilidades, con sus suficiencias e insuficiencias, es el concierto económico. Acabo con los recuerdos, la historia de la negociación del concierto económico y su resultado, como dije al principio, fue la historia de un éxito. He hablado de equipo, de su solidez, un recuerdo cariñoso para los que ya no están con nosotros, de su empatía. Pues bien, nada de lo conseguido hubiera sido posible sin la actuación y la dirección de nuestro presidente Pedro Luis Uriarte Santamarina. Él supo sacar lo mejor de todos nosotros y nos permitió el privilegio impagable de una parte de nuestra historia personal se integre en la historia colectiva de toda una comunidad, la vasca. Historia donde él, nuestro querido Plus, Pedro Luis, es, como no podría ser de otra manera, figura destacada. Juan María Ollora, senador del PNV y miembro del Parlamento Vasco en la primera legislatura, formó parte de la representación del País Vasco en la negociación del concierto económico 7 de septiembre de 2015. Otras valoraciones muy cualificadas sobre la obra. Como hemos comentado en el apartado de agradecimientos Esquerra que Matea, ha habido muchas personas a las que ha tenido Pedro Luis que pedir ayuda en el transcurso de la preparación de esta obra. Al llegar a la recta final de su elaboración, le permitió solicitarles una valoración de su contenido, por considerar que podrían constituir una muestra del público al que quiere dirigirse. Te presenta a continuación las respuestas obtenidas con la aclaración previa de que su opinión es sobre la obra en su conjunto, sin que suponga estar de acuerdo con los contenidos y especialmente con las valoraciones expuestas por el autor. Esperamos que te resulten de interés. Para definir la obra de Pedro Luis Uriarte sobre el concierto económico, las palabras que me vienen a la cabeza son completa, rigurosa, personal, amena, imprescindible. Completa porque la aproximación al concierto económico vasco se realiza desde múltiples perspectivas, lo que permite adquirir una visión integral sobre el mismo. Rigurosa porque los argumentos que en ella se exponen no están basados solo en una opinión, sino que se apoyan en numerosos datos. Absolutamente personal en su forma y en su fondo, Pedro Luis narra la historia desde su privilegiada posición de protagonista y expone abiertamente su opinión, abriendo un interesante campo para el debate y el diálogo. Y lo hace con un estilo didáctico y cercano. Amena, porque a pesar de tratar un tema de tal trascendencia, es imposible no sonreír mientras la estás leyendo. Y eso, en una obra de estas características, tiene mucho mérito. Y por todos esos motivos y muchos más, considero esta obra imprescindible. Imprescindible para todas aquellas personas que quieran tener su primer contacto con este instrumento tan relevante para el desarrollo de la economía del País Vasco, imprescindible para los estudiantes universitarios que cursan carreras relacionadas con la economía, imprescindible para todos los que quieran comentar, apoyar o criticar el concierto económico desde el conocimiento del mismo. Charo Arraz, profesora de Deusto Business School. Pedro Uriarte responde con este libro a la necesaria
y esperada interpretación de lo que significa hoy en día el concierto económico del País Vasco, poniendo especial empeño en desmontar los interesados tópicos que sus detractores políticos proyectan sobre el mismo, y especialmente aquel que lo representa como un privilegio que afrenta a las otras comunidades autónomas, con el estilo intencionadamente divulgativo, pero riguroso y profundo en la utilización de una exhaustiva información. El autor consigue que un tema arduo y complejo dé paso a una lectura ágil y seductora. Escrito desde la autoridad que otorga haber sido protagonista directo y decisivo en la recuperación del concierto tras la dictadura franquista, y sobre todo con la pasión de quien está convencido de defender una causa justa. Ángel Pagasa, director de Hacienda en la Diputación Foral de Araba, 1999 a 2005. Pedro Luis nos acerca a nuestro gran desconocido y tantas veces manido concierto, y lo hace de una forma rigurosa, práctica y amena. Un libro que sorprende y engancha. Elisa Dorronsoro, ciudadana vasca y profesora de finanzas UD, Universidad de Deusto. Si hay una piedra angular para construir la prosperidad actual y futura de Euskadi, es el concierto económico. Si hay una tarea estratégica para nuestro futuro, es que la sociedad pueda llegar a conocerlo y a entender sus claves fundamentales. Y si hay una persona capaz de acometer esta tarea decisiva con éxito, es, sin duda alguna, Pedro Luis Uriarte. Un libro imprescindible. Guillermo Dorronsoro, decano de Business School en Deusto. Lan honek denboran atzera egiteko eta iraganean gertutako negoziazioak lehen pertsonan bizitzeko aukera eman digu. Inoiz kontatu ez den ikuspuntu batetik. Aldi berean, Euskal Autonomia Erkidegoaren autonomiaren funtsezko oinarrizko batek jasotzen dituen kritikak eta erasoak aurkeztu adierazi eta desegin dizkigu. Pedro Uriarte di esker Euskal Herriko herritarrok kontzertu ekonomikoak duen garrantziari buruz jakin ahal izango dugu, eta arrunt ulergarri eta erraz batean. Yani de Iglesias Jona, funcionario de la Hacienda Foral de Vizcaya. De la reivindicación popular al olvido. Así podemos resumir el grado de conocimiento de la gente en torno al concierto económico y al convenio navarro, desde que se crearon hasta la actualidad, a pesar de que estas instituciones vertebran las relaciones financieras y tributarias entre el Estado y los territorios de Baskonia. Hoy son pocos los que saben en qué consisten, y abundan los que desconocen su mera existencia. Resulta necesaria una divulgación de alta calidad que explique el concierto económico, haciendo inteligible lo que por naturaleza es arduo, debido a su complejidad técnica, jurídica y financiera. Es lo que se ha propuesto Pedro Luis Uriarte, con una obra monumental y enciclopédica por su extensión, que está llamada a ser la referencia por antonomasia del tema. La ha escrito en legítima primera persona, pues nadie mejor que él conoce las interioridades negociadoras de la institución. Roldán Jimeno, profesor titular de Historia del Derecho en la Universidad Pública de Navarra. Lan mardul, sakon eta ertxink gabekoa da, lan biribila gertakari historikoen lekukoa ezik, Pedro Luis Uriarte gure herriarentzat giltzarri izan zen, presuzuan lemazain ere izan zen, eta haren eskutik ulertzen da. Beste dozein modutan, baino argiako kontzeptu ekonomikoaren ekarpena. Argitu egin nau zein ogi arikatu ditu igileak liburu batez nekez aurkitzen diren alderdi biak, batetik garaien zorroztasuna eta gertakari historikokiko erabateko fideltasuna, datuak eta kontzeptu ekonomikoaren definizio eta bilakaera historikaren tratu bat zateken lana, aldi horretatik egiatua, bestetik norberaren ikuspuntua, zipena gertakari hori kitzegin
egin duenarengan sortu zutena. Memoria liburua litzaketeke eskuartean duzu lana. Irakurle ez horretatik begiratuz gero geure historian mugarri bat izan zen une zehatzean aparteko garrantzia izan zuen kuko eta protagonistaren ahotsa ozen entzuten baina pasarten askotan eta apalagon badare entzungarri eta guztietan bi elementuen kombinazioak aberastu egin du lana eta aberastu egin gaitu irakurleak zehaztasunak goraberak asko eta zorroztasun eta batekoarekin aukeratuta guztiak egileak erronka guzten digu lerro artean uler dezagun kontzertua bere luze zabalean geure etorkizun proiektuaren oinarriak sendotzen jarraitzeko ez da atzera begiratua soilik beste zen gainetik etorkizuna erakitzeko gure erantzunkizuna da Pilar Calzada komunikatzailea eta euskal hiritarra. El concierto económico constituye la piedra angular sobre la que descansa el autogobierno vasco. Es fundamental poner en valor su figura, construyendo y desarrollando conocimiento en torno a la misma, para darle prestigio institucional y conceptual que se merece. En ese contexto, la labor de divulgación es capital. Por todo ello, resulta de un gran valor la aportación de Pedro Luis Uriarte a través de esta publicación, puesto que nos permite conocer en profundidad la historia y las características de este instrumento de autogobierno de la mano de un protagonista cualificado y fundamental en su recuperación y desarrollo. José Luis Larrea es consejero de Economía y Hacienda, Gobierno Vasco. Nos encontramos ante una obra absolutamente original, por varias razones. Para empezar, no existe en la ya amplia literatura sobre el concierto económico un estudio que aborde de una manera prácticamente integral las múltiples perspectivas que la institución ofrece. A los consabidos y tradicionales tratamientos histórico, fiscal y financiero se añaden diversos ángulos de análisis nuevos, como por ejemplo desarrollos de carácter macroeconómico y sociológico, impacto en las políticas económicas, presencia del concierto en la esfera europea, propuestas de perfeccionamiento del sistema y sugerencias de encaje en otros escenarios políticos alternativos. En segundo término, hay que resaltar la originalidad del enfoque. Se trata de un enfoque eminentemente político, la puesta en valor de esta veterana institución vasca. Todas las consideraciones señaladas de corte histórico, tributario, macroeconómico o sociológico están al servicio de una idea central a la que dan soporte. El concierto económico es un sistema de descentralización fiscal financiera técnicamente homologable y políticamente válido. Lo fue ayer, lo es en el momento presente y lo será mañana. Un tercer rasgo a subrayar es el carácter desenfadado y valiente del trabajo acometido. En ningún momento se rehúye el debate de los críticos del concierto o con los enemigos de la foralidad. Será, en consecuencia, un libro polémico, pero no es un libro escrito a la defensiva. Puede incluso parecer agresivo en ocasiones. La propia refutación de los ataques que la institución recibe está planteada en términos positivos. Finalmente, el texto está redactado con un estilo llano y cercano, capaz de llevar al lector a la comprensión de tecnicismos inicialmente distantes. Por ello mismo, el libro es también una apelación a toda la sociedad civil vasca para que tome conciencia del valor político y económico del concierto, de sus amenazas y de sus potencialidades. Definitivamente, el libro de Pedro Luis Uriarte, por la amplitud de perspectivas elegidas, el rigor de los análisis y su enfoque político y el tono polémico adoptado, está llamado a ser una obra de referencia obligada. Pedro Larrea, diputado de Hacienda de Vizcaya 1987-1989. Dado lo extenso del libro, considero conveniente dar una opinión breve del mismo. Creo que nos encontramos ante un trabajo que combina el rigor con la amenidad, las vivencias propias con los análisis históricos,
la profundidad y extensión con el orden, la aridez de la materia con la claridad expositiva, las convicciones propias con el respeto más exquisito a las ajenas. Es un texto rotundo, profundo y completo de una figura institucional como es la del concierto económico, de profundas raíces y gran peso, que sin embargo resultan la gran desconocida tanto entre sus opositores como entre sus partidarios, circunstancias estas que dan pleno sentido y justifican sobradamente su realización. Sin duda nos encontramos ante un trabajo que va a representar un pilar fundamental para el incierto futuro que espera a la figura del concierto económico. Juan Luis Lascurain, economista y exdirector general de la Cámara de Comercio de Bilbao, y si no recuerdo mal también padre del Guggenheim. Pero Luis Uriarte, el mago de lo imposible, ha conseguido aunar rigor en los argumentos con una lectora amena. El propio libro es inspirador, porque innova en la forma de narrar y dar a conocer un hecho histórico. Lo hace en primera persona con su inconfundible estilo cercano y personal. Consigue despertar nuestra curiosidad y lo hace, además, en un momento clave. Un momento en el que es vital que seamos conscientes de lo que es y de lo que significa un sistema tributario y financiero único en el mundo. Nos acompaña en un viaje en el tiempo que invita a la reflexión y a la resurrección. Un viaje en el que nos recuerda que Euskadi no es Wonderland, pero que con esfuerzo puede llegar a serlo. Espero que seamos capaces de escuchar e interpretar la melodía de la obra. Él nos da una pista. Está escrita en re mayor. Ainhoa Lete, ingeniera y empresaria de Donostia. Consecuencia directa de la disposición adicional primera de la Constitución de 1978, que permitió su actualización y encaje posterior en el Estado autonómico posterior, quizás sea el régimen económico y fiscal concertado de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra, denominado de diferente manera, pero casi idéntico en el fondo, el hecho diferencial más notable en la práctica de aquellos territorios en la medida en que conforman una relación económica y tributaria de índole bilateral con el Estado. Su importancia queda ratificada por la unanimidad con la que la mayoría de las formaciones políticas de una y otra comunidad autónoma se manifiestan en su defensa en contra de los ataques que una vez y otra vez provienen de los territorios de régimen común y de algunos partidos que tienen la uniformización y en la recentralización a ultranza sus señas de identidad básicas, ataques que han redoblado su intensidad conforme la crisis económica iniciada tras 2008 ha sacudido los cimientos del Estado autonómico español. Sin embargo, el analista también detecta que la mayor parte de la población está huérfana de argumentos consistentes que puedan servir para la ponderación adecuada de la trascendencia de aquella institución para el funcionamiento y desarrollo a todos los niveles de la economía y de la sociedad de aquellos dos territorios. Podría parecer que en relación con el tema del que estamos hablando, las instituciones vascongadas y navarras han entrado en una dinámica de peligrosa pereza discursiva de cara a la socialización de la importancia del eje nuclear del autogobierno de ambas comunidades autónomas. El libro de Pedro Luis Uriarte, que negoció la puesta en marcha del concierto de la Comunidad Autónoma Vasca, que es uno de los mayores expertos en el tema del que hablábamos y cuyo compromiso y entusiasmo con el mismo siempre son máximos, es todo un antídoto contra dicha relajación. El lector podrá conocer mejor las interioridades del régimen concertado vasco-navarro y podrá poner en sordina a los extrabrutos de algunos sectores que parecen desconocer todo el basamento constitucional de aquel como la entidad de las aportaciones al conjunto de la CAB y de Navarra en los tiempos que vienen de configuración y reconfiguración del Estado. Toda contribución en la batalla por las ideas no puede ser más que bienvenida, y mucho más si es la de la calidad del libro al que nos estamos refiriendo. Ojalá, en la nueva coyuntura, liberados en Navarra de la nefasta política de confrontación con la CAB y de seguidismo del PP, del gobierno de UPN, los gobiernos de las dos comunidades tengan en cuenta las reflexiones de Uriarte e incrementen su colaboración en la defensa de lo que es la máxima expresión de su diferencialidad y de su capacidad y voluntad de autogobierno. Fernando Miquel Arena, profesor titular de la Universidad de Zaragoza.
Pedro Luis Uriarte reúne condiciones que sería difícil encontrar en cualquier otra persona que se propusiera llevar a cabo una obra como la que ha elaborado y abordado. Provisto de una sólida formación económica y jurídica, tiene una amplísima y brillante experiencia en la gestión bancaria, con resultados que son de conocimiento general, también en la docencia universitaria. Ahora bien, lo que ahora conviene tener en cuenta es que ostentó la responsabilidad de representar a la parte vasca en la negociación del primer concierto económico con el Estado, tras la aprobación del Estatuto de Guernica, ya que los actores principales fueron el ministro de Hacienda, Jaime García Veros, y el consejero de Economía del gobierno vasco, Pedro Luis Uriarte Santamarina. El lector de este libro va a apreciar que la rica información de primera mano que refleja y maneja Uriarte se combina con el rigor en el uso de datos y la sutileza y la fuerza de la formulación de argumentos, y va a estimar el empleo de un modo de exposición accesible, comprensible, que resulta necesario en una obra de carácter especializado como es esta, que se dirige tanto a políticos, administradores y comunicadores como al gran público. El recurso constante al diálogo aclarador permite al lector adentrarse sin excesivo esfuerzo en los meandros de la economía pública y entender los problemas de Hacienda, que suelen ser arcanos para la gente común. Al final, ha resultado un acierto la arriesgada opción de interpelar de continuo al lector. Es un elemento muy original de esta obra. El tratamiento de las cuestiones técnicas y de fondo lo ha venido depurando Uriarte en el contacto con los asistentes a simposios y congresos, una oportunidad para comprobar las reacciones y el impacto que producen sus análisis y soluciones. Ha conseguido explicar el contenido y naturaleza del concierto y formulado de manera precisa sus meditaciones sobre las distintas formas de legitimidad de una institución que se aproxima al siglo y medio de vigencia. Ha mostrado, además, con claridad los elementos que integran el cupo tal como quedaron definidos en 1981. Él mismo tuvo una participación destacada en tan compleja tarea. El consejero de Economía de aquel primer gobierno vasco ha hecho ver la conexión que existe entre el concierto económico y el ser económico y social del país. Se trata de una reflexión actualizada de un razonamiento que ya estaba presente en los memoriales de las autoridades forales y en los discursos de los parlamentarios liberales vascos en las Cortes españolas de los siglos XIX y XX. Una parte importante de esta obra está dedicada a la polémica política que ha suscitado el concierto a lo largo del tiempo, porque hay al respecto alguna confrontación antigua, que viene incluso del periodo propiamente foral, preconcertista, y que se está agudizando en los últimos tiempos. En el último lustro de 2010 a 2015 se refiere el autor de esta textualidad. Uriarte ha realizado un esfuerzo pedagógico poco común al rebatir lo que llama las 3 calumnias, los 4 errores, los 8 ataques políticos al concierto económico y las 6 críticas técnicas que vierten sobre esta institución hacendística vasca. No era tarea fácil identificar y agrupar por familias estos puntos críticos sobre los que políticos y comunicadores opinan de una u otra manera. Ha sido importante ordenarlos y responder punto por punto a tan amplio corpus argumentario. Una Baskonia de escasa incidencia en el conjunto estatal, torpe en la comunicación, tiene una necesidad perentoria de hacer frente al discurso anticoncertista de volumen creciente. Esta obra constituye la herramienta adecuada. Pedro Luis Uriarte está prestando un servicio de gran magnitud a toda Baskonia, porque lo dicho, para el concierto económico de la comunidad autónoma vasca sirve también casi al 100% para el convenio de Navarra. Gregorio Monreal Cía, profesor honorario de la Universidad Pública de Navarra. La visión personal de Pedro Luis Uriarte es el testimonio directo de un episodio estelar del devenir del concierto económico, pero es mucho más que eso. Es también una documentada reflexión sobre el ayer, el hoy y el mañana de la institución, hecha por alguien que no ha contemplado sino que ha protagonizado la historia económica reciente del país. Una obra escrita con el ánimo de vigorizar el concierto, que culmina el propósito y que entronca con lo más brillante de la doctrina, en línea con las de Vicario, Gasque, Alzola, Zabala, Zurita o Alonso Olea.
Pedro Luis nos ilustra desde su trayectoria de negociador del concierto, pero concluida hace mucho tiempo su corta carrera política. Son su experiencia de hombre de empresa y de analista económico las que, sobre todo, trae aquí consciente de que el rigor técnico y su fundamento histórico y legal constituyen los argumentos que mejor sustentan su defensa. Una obra llamada a ser referente obligado en la bibliografía sobre el concierto económico. Javier Muguruza Arrese, miembro de la Junta Arbitral del Concierto Económico. Fue un honor conocer a Pedro Luis Uriarte y un privilegio que me pidiese unas palabras sobre su libro. Conocí al personaje por las investigaciones inherentes a la tesis, como no podía ser menos dada la materia, el concierto económico ante el juez comunitario, la judicialización de las normas forales tributarias en el ámbito jurídico europeo, situación vigente y perspectivas de futuro. Así que, desde esta perspectiva, Pedro Luis era una leyenda, es una leyenda. Por eso es una suerte que se haya decidido a dejarlo todo por escrito, pues resulta un testimonio vivo de una parte de nuestra historia que se empieza a olvidar. Porque recoge los hechos, las percepciones y sus propias reflexiones. Es un documento que mezcla lo objetivo con lo subjetivo, de una manera que dota de vida a los meros hechos narrados. Podrá estarse de acuerdo con lo que dice o como lo dice, pero es de agradecer que lo diga y lo comparta. Podrá gustar o no lo que cuenta, o cómo lo cuenta, pero lo relevante es lo que lo hace, incluso cómo lo hace. Es una pena que no estuviese escrito cuando yo empecé con estos temas, porque sin duda ayuda a comprender cómo lo que tenemos actualmente ha llegado a ser posible. Porque tenemos lo que tenemos gracias a la labor y el convencimiento de personas, sí, personas, no solo personajes de la historia, que trabajaron con ahínco en situaciones adversas para combinar este derecho histórico. Esquerri Casco, Pedro Luis, Susana Serrano Gaztelu-Urrutia, profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad del País Vasco. El concierto económico vasco no deja de ser algo sorprendente para quien se acerca por primera vez y profundiza en su lectura, conocimiento y análisis posterior. El concierto, al ser un pacto político, un contrato entre instituciones públicas, la administración vasca y española, amparado en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, constituye la base sobre la que sucesivamente se han venido planteando y articulando las relaciones económicas y financieras de los territorios vascos con el Estado. Por este pacto se les reconoce a las haciendas forales capacidad plena para establecer, mantener y regular el régimen fiscal de carácter general equiparable al del Estado español, al de Navarra, por el convenio, y al del resto de los Estados miembros de la Unión Europea. En el entramado fiscal no se encuentra algo semejante al concierto económico en el panorama institucional internacional, siendo una figura que cada vez llama más la atención a los que se acercan a él o lo van conociendo por alguna referencia. La tormenta y el ataque sobre el modelo fiscal vasco, concierto económico y cupo, que periódica y cíclicamente suele repetirse, aparece en estos momentos, en 2015, de incertidumbre política a nivel estatal con cierta virulencia. Hay algunos sectores de la población, fundamentalmente políticos, analistas y comentaristas, que sin haber profundizado en el concierto económico vasco, no cesan en su empeño de incluirlo dentro de la categoría de privilegios que disfrutan los vascos. La necesaria, imperiosa e ineludible forma de mantener de cara al futuro el autogobierno fiscal de manera adecuada y respetuosa con el ordenamiento comunitario y con el modelo institucional actual le lleva a cabo en la defensa del mismo y el alejar de manera definitiva la idea de privilegio, así como el trasladar a la sociedad vasca en general, a los estudiosos e interesados en la materia y a las futuras generaciones que han recibido esta herencia, etc. La auténtica realidad del concierto. Opino que habrán sido algunos de los motivos por los cuales Pedro Luis Uriarte Santamarina, principal protagonista y líder de la comisión que en 1980 recuperó el concierto económico en toda su extensión, ha llevado a cabo este inmenso, profundo y magnífico trabajo en esta recopilación de libros sobre el concierto económico que ahora tenemos entre manos. Espero y confío que esta hermosa realidad sirva a las autoridades públicas vascas
para su decidido apoyo, impulso y defensa, así como para adoptar y modernizar y hasta cambiar en lo posible según las nuevas tendencias de los modelos fiscales europeos e internacionales nuestro concierto económico dentro del necesario proceso de armonización fiscal que se debe desarrollar a nivel global en el ámbito europeo. Espero y confío también que la sociedad vasca y en general a todos los interesados les sirva este gran estudio presentado como un documento de consulta de lectura reposada para ser utilizado en comunicaciones y hasta en tertulias radiofónicas y televisivas para su defensa, de soporte para estudios posteriores y para tesis doctorales para cuando esperan las autoridades solicitar y dotar cátedras en las universidades vascas sobre el concierto vasco y poder contar tanto a nivel de la ESO y de la formación profesional con una asignatura de divulgación y conocimiento general sobre el mismo. Es que ricasco, Pedro Luis, por este nuevo esfuerzo y gran trabajo en favor de Euskadi y por las horas de dedicación, reflexión, síntesis de los temas tratados y hasta por la forma tan cercana y agradable de comunicar y exponer un tema tan arduo y duro como el del concierto económico. Mila esker, bene benetan. José Ramón Urrutia, ex viceconsejero de Presupuestos e Intervención en primer y segundo gobierno vasco y posteriormente senador por Eusko Alkartasuna. Confío en tu generosidad, nos dice Pedro Luis. Confía en nuestra generosidad, una obra que no tiene precio porque no se venderá. Tras el capítulo anterior, con los recuerdos y la amable y positiva valoración de esta obra de dos figuras señeras de la historia del concierto de 1981, Josu Elorriaga y Juan María Ollora, vamos a contar con un cambio de registro, porque va a permitir hacerse, dado que recordarás que somos amigos, espera que no se haya olvidado tan pronto, un llamamiento a tu desprendimiento. Vamos a ver si con lo que vas a leer a continuación consigue despertar tan noble sentimiento. ¿Estás seguro de que sí? Hablemos de algo que resulta poco elegante. Como proclama el inicio de una conocida canción escrita por un tal Rodolfo Sciamarella, tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Pues bien, olvidándonos de la salud y del amor, porque salvo tu mejor criterio no son propias de una obra como esta, vamos a hablar con tu permiso de la segunda, es decir, del Bill Metal. Si recuerdas que el lenguaje coloquial también es conocido como cuartos, efectivo, metálico, mosca, parné, pasta, lana, plata, peculio, guita, pelas, muchas otras expresiones populacheras más. Reconocerás que el hecho de que existan más de 1000 maneras para designar a eso que se llama dinero indica con claridad que estamos ante algo que ciertamente cuenta en la vida. Lo confirma Groucho Marx en su punzante ironía, cuando decía aquello de que hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero, pero cuestan tanto. Por ello, y como este libro somos muy serios, y de pequeño la madre de Pedro Luis le enseñó de que es de poca educación hablar de estas cosas y también de enfermedades, ya ves que no la he citado con el título del capítulo, sino que he hablado de generosidad. Pues, como sabemos el significado de esta bonita palabra, ahora es intuido que vamos a entrar en el terreno del altruismo, de la dadivosidad, del desprendimiento, la esplendidez, la largueza, la liberalidad, la prodigalidad, la munificencia. ¿Estás seguro de que con esta preparación artillera te habrás situado ya perfectamente y sabes de qué va la cosa? ¿Te has percatado de que esta obra no tiene precio? Tras plantearte tan atrevido interrogante, déjame hacer una sorprendente forma de ejercicio de adivinación que te demostrará la gran capacidad deductiva, sea cual sea la vía que ha permitido acceder al texto que tienes ante los ojos de este vuestro amigo que os está instruyendo sobre el concierto en esta lista de reproducción en este canal. Tal vez un pendrive, tal vez el link de www.conciertoeconómico.com, un mail de alguien que te aprecia y otras posibilidades que no consigue concertar, como por ejemplo en 2023, en este octubre, el documento íntegro de estas 3122 páginas se puede pasar por WhatsApp, a pesar de ser muy pesado. Aunque alguno dirá que pesado soy yo por estar haciendo esto en mi canal y pesado Pedro Luis al escribirlo. Lo que está claro es que este libro no has encontrado el precio por ningún lado.
Como obligada consecuencia, muy agradable para ti, no has tenido que meter tu mano en el bolsillo o en el bolsillo para pagarlo. En otras palabras, para que veas que la vida da sus alegrías, de vez en cuando, esta amplísima obra, con sus 11 partes, no te ha costado ni un solitario céntimo de euro, ni de dólar, ni de libra, ni de yen, ni de... Por tanto, esta lista de reproducción que encontrarás en este canal sobre este libro tampoco ha costado ni un solo euro, evidentemente. A ti, querido amigo. Si te han cobrado algo por ella, es que te has timado. Y si el precio que has pagado sin pestañear ha sido más de 10.000 euros, lo mejor que puedes hacer es dejar de leer y acudir a poner una denuncia en la comisaría más próxima de inmediato. Porque, aunque este libro es valiosísimo, al menos está seguro Pedro Luis de que así lo considerarán su madre y su abuela, ni él mismo pagaría tanto por él. En definitiva, y para que te quede claro, como ya has visto, que se ha dedicado a esto, se conoce como innovación. Se ha dedicado a innovar en este campo. ¿Con qué objeto? Con uno muy claro. No pensando que pueda ser la única forma de caerte simpático. Confiamos en ello, pero su propósito, el de Pedro Luis, es el que lo ha escrito para ti. Tan profusamente tenga una amplia difusión y distribución, la que merece todo lo que refiere al concierto. Y cree que eso se puede conseguir mucho más fácil con un producto de calidad. Hace falta que señale que es este, por el que no hay que pagar ni un triste euro. Que esta obra no tiene precio no significa que no tenga valor. Por tanto, estamos ante un ejercicio de gratis total. Como ya sabemos que muchas veces lo que le dan a uno graciosamente no se valora, va a adornar esta decisión patrimonialmente suicida diciendo que este libro no tiene precio, que suena mucho más elegante. Espera que por ello ninguna editorial le declare persona non grata, despachada, por perder el voluminoso caudal de ingresos que originaría un bestseller como este, que sin duda superará los superventas de Ken Follett, Dan Brown, J.K. Rowling, Carlos Ruiz Zafón o Dolores Redondo, que ya has visto que está vendiendo libros de su trilogía de Batán como rosquillas. Pero que no cueste nada no quiere decir que esta obra no tenga valor. De entrada, tiene valor de las muchísimas horas que el autor Pedro Luis, y se lo agradecemos, le ha dedicado, y las que han destinado a ella las numerosas personas que figuraban al inicio No se esquerra que matean. Agradecimientos. Tienen, por de pronto, el valor de enorme trabajo personal que incorpora y de los costos de preparación que han originado. A los mismos se añade el valor de un autor que, en plan post-romántico, pretende cumplir un deber ciudadano. Lo calificamos con un plus moral. Si le permites, lo va a decir así, porque con esta obra pretende hacer una contribución a la sociedad en la que vive, en contraprestación de lo mucho que ha recibido de ella. Y en tercer término, sobre todo, quizás todas estas páginas lleguen a tener otra clase de valor, que sería muy reconfortante para Pedro Luis si al final tú se lo otorgas. Lo harás si te gustan, estimado lector, lectora, y consigo con ello que conozcas y aprecies mucho más el concierto e incluso llegues a amarlo tanto si es que ello se transforma en una perversión, lo cual ni siquiera se nos pasa por la cabeza en el peor de los pensamientos, que conviertas en apóstol del mismo, del concierto. Vamos a ser generosos. Aunque este libro no tiene precio, pero sí tiene valor, no se vaya a vender, contraviniendo así todas las normas comerciales aprendidas en su vida profesional, sí debería originar un flujo económico. Con esta frase tan elegante habrás podido confirmar que es economista, porque si está gustando lo que vienes leyendo, demasiado optimista por su lado, o te acaba de gustar porque lo que vas a leer te va a pedir que hagas un donativo. Te aclara que esta expresión la emplea de donativo en lugar de la de dádiva, ayuda o óvulo, porque es la que entran en la terminología concertada. Hace mucho tiempo se llamaba donativo foral, algo parecido a lo que ahora se denomina cupo, palabreja sobre la que vamos a hablar mucho en las partes gestantes. Se atreve, por lo tanto, a plantearte que hagas llegar tu donativo no foral a la institución sin ánimo de lucro u orientada a un fin social que creas oportuno. ¿Mm? Ya sea Alboan, Aventura Solidaria, Cáritas, Vizcaya, Fundación Alaine o UNICEF.
Puedes obtener más información sobre estas 5 instituciones, aunque algunas son súper conocidas, visitando sus propias webs, como por ejemplo www.alboan.org, www.aventurasolidaria.org, www.caritas.es, www.fundacionalaine.es o www.unicef.es. Tiene por costumbre colaborar Pedro Luis con todas ellas y te puede garantizar que, además de ser admirables, son ejemplares. Aparte de su buen fin, están muy bien administradas, lo cual garantiza que tu aportación va a llegar a destino. Si te decides a realizar una aportación a las mismas, la petición habrá sido satisfecha. Y no queda más que agradecerlo profundamente, pero permite recomendar el valorar otra opción, que tu amigo el autor Pedro Luis también va a seguir. Va a dedicar otro donativo personal a 2 instituciones que están volcadas en difundir y por ello defender el concierto, que están realizando una inmensa labor. Las ha citado anteriormente y las recuerda. La Fundación para el Estudio del Derecho Histórico y Autonómico del Vasconia, FDHAV, a la que ha hecho referencia al hablar del simposio del que surgió la idea autopistera, y ciertamente su web es www.fedhav.eu. La Asociación para la Promoción y Difusión del Concierto Económico, Ad Concordiam, y su web es www.conciertoeconómico.org. Él, Pedro Luis, ya ha hecho su multidonativo poniendo como referencia al concierto económico vasco, con lo cual supone que estas beneméritas entidades se habrán quedado sorprendidas porque no tienen ni idea de la sugerencia que está haciendo. Por supuesto, lo que ha hecho no es para darle un ejemplo que no precisa, sino porque estaba preocupado porque no hubiera ninguna aportación y así al menos se habrán registrado varias. Con la virtud, ya sabes que tiene premio, ha llegado una agradable sorpresa de que lo aportado es desgravable en la declaración de la renta. En el caso de Ad Concordia, sus actividades están declaradas prioritarias por la Diputación Foral de Vizcaya. Por ello, en este territorio, las aportaciones realizadas, además de su carácter deducible en el impuesto de sociedades y además en el IRPF, actividades económicas, gozan de una deducción en cuota de ambos impuestos. Y en el caso de las personas físicas que no realicen actividades económicas, la deducción en cuota es de un sabroso 20%. Podemos añadir que al autor de este canal, en la información, hay una cuenta de PayPal en la que se pueden hacer aportaciones libremente si alguien quiere. Tu generosidad ad libitum, casi con toda seguridad, sobre todo si eres una de sus esforzadas lectores, uno de sus fieles lectores, de los que cuentan con cierta edad, recordarás la famosa moda ad-lib, que reinó en Ibiza en los años 70 del siglo pasado. Surgió pujante con la llegada a esa isla paradisíaca del movimiento hippie y de la princesa serbia Smigla Mhlarovic, una especie de lo que hoy en día se conoce como It Girl. Te aclara los dos términos, por si no te suenan. It Girl es una expresión inglesa que se aplica a una chica que tiene it, es decir, eso. Se hizo popular desde 1927 tras una película protagonizada por Clara Bow que se tituló así, It. Ese ad-lib con el que se definía aquella tendencia estética ibicenca era un apócope de la expresión latina ad libitum, que no quiere decir otra cosa que con libertad, como seguro que después de haberte tocado el corazón con esta apelación a tu generosidad, ya te estarás preguntando con cara de preocupación de cuánto tiene que ser el donativo. La propuesta es sencilla, hazlo ad libitum con total libertad. Va a dar un paso más para ponerte fácil la cosa. Dado que si sigues leyendo te vas a convertir en un apasionado de un porcentaje famoso del que quizá has oído hablar, el 6,24%, aunque todavía no se ha hecho referencia al mismo en páginas anteriores, te aclara, por si todavía no te suena, que no es un número de teléfono, te propone que aportes a esa cuenta como donativo el 6,24% de los ingresos tuyos de un solo día. Ese porcentaje del 6,24% es el que se emplea desde 1981 para calcular el cupo
que debe pagar anualmente Euskadi para el sostenimiento de todas las cargas y funciones y servicios desarrollados por el Estado y no por la comunidad autónoma vasca. Por tanto, si empleas, aportarás al sostenimiento de una imprescindible solidaridad con los que menos tienen o con los que más lo necesitan, ese generoso 6,24% de tu ingreso diario, ya sea a una organización que se dedique a la solidaridad, ya sea a una organización que se dedique a la investigación del concierto, o ya sea a este canal a través de la cuenta de PayPal. Si te pasa como a Pedro Luis y eres de una de esas personas despreocupadas que no recuerda lo que se ingresa en su peculio cada día, basta con que mires tu última declaración del impuesto sobre la renta, localices en ella tu base imponible sobre la cantidad que resulte tras dividirla entre los 365 días que tiene el año, calculas el 6,24% y ya tienes lo que buscabas. O si lo quieres hacer de una sola operación aritmética para no cansarte demasiado, solo tienes que multiplicar la base imponible de tu IRPF por el 0,00017096. No te equivoques en la coma ni en los ceros. Verás como por cada 10.000 euros de ingreso fiscal anual te sale un donativo de un solitario euro con 70 céntimos. Solo 1,70 euros, que es el precio de un café con leche en muchos sitios. Muy barato, ¿no te parece? Pues si esta es tu opinión, puedes aumentar o disminuir lo que quieras la cantidad de donar. Son las ventajas del ad libitum. Para animarte, te diremos que Pedro Luis ha decidido a aumentarla, ayudando a hacer realidad tu generosidad. Como está intuyendo el sudor frío que corre por tu frente ante los complejos cálculos matemáticos que está planteando, la verdad es que está siendo muy malo contigo porque aterrorizarían a propio Einstein, a quien como Oppenheimer era un denodado enemigo de las matemáticas. Por lo menos había un extrañamiento entre Einstein y Oppenheimer y las matemáticas. Te ofrece a continuación un cuadro que puede facilitar la tarea del cálculo de tu donativo voluntario, aunque como ves, y vas a ver enseguida, por esta vía de donativo aumenta un poco, por lo que el libro te va a salir algo más caro como contraprestación al trabajo que te evita. Y la propuesta sería la siguiente: si te consideras o eres, y el donativo sugerido. Si eres un niño o niña superdotado, los demás no leerán este libro, 1 euro. Estudiante no universitario, 2 euros. Estudiante universitario, 3 euros. Estudiante de posgrado o doctorado, 5 euros. Mileurista o nireso, 4 euros. Clase media, 10 euros. Clase media alta, 20 euros. Clase alta o títulos nobiliarios, 50 euros. Millonario, la progresividad tiene estas cosas, 100 euros. Sin trabajo, lo siente de verdad y suerte, mucho ánimo, nada. Sin ingresos, pues lo siente también, nada. Y jubilado, pues la voluntad. Ah, sí, por desgracia eres un evasor fiscal, debes arrepentirte de inmediato. Penitenciállate y regresar a la senda de la virtud fiscal. Creemos que estás obligado a ser más generoso y así poder expiar tu culpa. Te propone Pedro Luis que des un donativo más alto del que inicialmente hubieras pensado. ¿Qué te parece multiplicar por 6,24 lo que te correspondiera según la tabla anterior? Es consciente, generoso lector o lectora, de que con la entrega de esta generosa dádiva no tienes más probabilidades de ir al cielo, pero siempre es gratificante hacer una buena obra. Además, esta tiene un plus, que quizá represente un acicate para ayudarte a superar las referencias cualitativas y cuantitativas del cuadro que acabas de ver anteriormente. Al aportar tu donativo, además de testar tu capacidad matemática, experimentarás las mismas sensaciones que tienen los gobernantes vascos en esos duros tiempos de crisis, tras pagar religiosamente como cupo el mentado 6,24% al Estado para el sostenimiento de sus cargas, de todo lo cual vamos a hablar mucho en la parte quinta de la obra. Además de sentir ese mixto gustrinín, podrás plantearte una pregunta similar a la que ellos se hacen al ingresar esa cantidad. ¿Lo que estoy recibiendo del Estado a cambio de ese pago del 6,24% realmente lo vale? Declaramos, en este caso, tú no recibes nada del Estado a cambio del 6,24% de tu ingreso diario. Lo que obtienes es esta obra, proporcionada gratis et amore por su autor y en este canal por un servidor, y en relación por la cual, por supuesto, te puedes plantear una pregunta similar.
Sé generoso aunque no te guste el libro. Te animo, por lo tanto, a ejercer la virtud de la generosidad, estimado lector, lectora. Dado que acabamos de citar a Einstein, permítenos que recuerde otra de sus frases que, en este caso, viene muy a cuento. Para este genial científico, la felicidad era una mesa, una silla, un plato de fruta y un violín. Lo que te está rogando no te quita, por lo tanto, ni un ápice de dicha felicidad. Por supuesto, si no te está gustando este libro y, sobre todo, si una vez leído no te ha acabado de llenar ni de convencer, por supuesto que no tienes la obligación de realizar donativo alguno, pero por favor piénsalo 3 veces y al final mete la mano al bolso o al bolsillo. Si fueras uno de esos seres a los que este libro produce rechazo, te rogaríamos que no lo tires a la basura ni lo borres de tu ordenador, sino que lo olvides en la biblioteca o lo dejes archivado en la memoria RAM de tu PC o tableta. Quizá algún día tus nietos te pregunten por el cupo líquido o por cuáles son los puntos de conexión del impuesto que se acaba de crear sobre los gases fluorados, y si no sabes la respuesta, pues tu reputación va a quedar a la altura del barro o del betún. Para borrar esa mancha de tu limpio historial, estarás encantado de tenerlo todavía en tu poder, pero acuérdate de dónde lo has dejado. Y por tanto, vamos a dejar aquí esta parte cero con tu generosidad puesta en esa oportuna realidad y ciertamente en esta parte cero que nos llevará a la parte primera mañana. Vamos a dejarlo en su justa medida y así empezar a caminar con el concierto económico. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpian.